Hola a todos. Finalizando ya este 2021, estoy trayendo a ustedes dos diagramas de encendidos. No es que deje de lado los 2T, porque en realidad uno de ellos está muy vinculado a los dos tiempos. Son dos diagramas, pero muy importantes, de muchísima utilidad. Por un lado, un limitador de RPM. Después se los voy a explicar. El que más me interesa explicarles es un CDI con autoatraso regulable. Sí, nosotros podemos, con un potenciómetro, girando el potenciómetro, hacer un corrimiento de los RPM donde va a hacer el autoatraso, o en las RPM que va a hacer el autoatraso. Es un CDI que específicamente yo lo desarrollé para la época de las Yamaha RX, cuando se preparaban masivamente. Sé que aún en muchos lugares aún corren con esos motores. Y también hay muchísimos aún de esos motos funcionando. Pero ¿qué sucede? A partir de fines del 70 y durante 2 décadas, Yamaha usó prácticamente siempre el mismo sistema de encendido. 2 bobinas dentro del volante, una de alimentación del CDI y la otra la pulsora. Desde una Piwi, esa pequeña motito para los niños que se inician en el motociclismo, pasando por todo tipo de RX, DT, scooter como los Biwis, DT 100, 125, 180, la DT brasilera. Bueno, muchísimos modelos de Yamaha y algunos que yo desconozco, pero que he visto en fotos sus encendidos. Bueno, Yamaha usaba este tipo de encendidos. Durante la década del 80 eran punto fijo, pero después ya empezaron a haber algunos circuitos que, bueno, que atrasaban un poco. Recuerdo una DT50 refrigerada por agua, fue uno de los primeros que vi, que ya este tipo de encendido le habían hecho de fábrica un autoatraso. Pues bien, yo ahora les traigo un CDI para ese tipo de encendido, que también sirve para otras motos que tienen ese sistema, es decir, una bobina de alimentación interna y una pulsora interna. Y entiéndase bien, no funciona con CDI de corriente directa, ni tampoco funciona con los CDI que tienen la pulsora externa al volante, como son las motos chinas ahora. No es para eso. Es para aquellos encendidos, vuelvo a repetir, que la pulsora va dentro del volante. Aquí les muestro una placa o un plato portabobina, de acuerdo a como le llamen en cada lugar, con la bobina de alimentación y la pulsora. Pues bien, este encendido, que es muy repetido en muchísimos modelos de Yamaha, pero como ya les decía, también hay en otro tipo de motos que tienen encendidos similares. Bueno, este CDI es específicamente para eso. Y ahora les voy a mostrar en el pizarrón qué es lo que hace este encendido. Les voy a explicar este dibujo. Como verán, es una gráfica, pero es fácil de entenderla. Tenemos por acá el avance de encendido. Las Yamahas, en el caso de una RX 125, hoy la recuerdo, tiene 1,8 milímetros. En el manual lo daban por milímetro, no por grados. Eso era lo que tenía ella de avance. Prendíamos el motor y más o menos a las 2000 RPM ya tenía 1,8 y se mantenía en todo el régimen de RPM, ¿verdad? Era un punto fijo y era el más usado en los años 80. Desde una RX, desde una Yamaha V80, que es tipo pollerita, que le decimos por acá, scooter en otros lugares. Bueno,
ni que hablar de motos más chicas, habían Piwi 50, Piwi 80, bueno, todas tenían ese tipo de encendido que les mostré y con un CDI que hacía eso, que tenía distintas fichas, distintos enchufes, pero dentro del circuito era siempre el mismo. Hasta que por ahí empezaron a salir algunos encendidos, posterior al 90, que tenían autoatraso. ¿Yo qué hice? Agarré uno de esos encendidos, lo trabajé y le puse un potenciómetro. Ahora vamos a ver un video. ¿Qué hace eso? Que nosotros podamos correr. Lo primero que les voy a decir es que este encendido, cuando enciende y uno acelera la moto, aumenta el avance. Sin correr nada, o sea, solamente poniendo el CDI, al acelerar la moto ya se va aproximadamente a 2,5 milímetros de avance. No lo hice yo, es así de fábrica. Esta línea verde que tenemos acá, así era él de origen, ¿verdad? Esto específicamente es el CDI de una DT 180, un modelo brasilero. Teníamos el avance, avanzaba muy pocas vueltas, bastante, ¿verdad? 0,7 más que una RX y luego empieza a caer. Incluso hasta modelos chinos que vinieron con motores similares a los RX, bueno, ya venían con este tipo de CDI. Entonces, ¿qué pasa? Yo modifiqué el circuito para ponerle un potenciómetro y poder desplazar el autoatraso. Es decir, que nosotros si tenemos un motor que lo hemos dejado más picante, que trabaja más RPM y que tiene un expansivo colocado, a lo mejor necesitamos que recién alrededor de las 8.000 vueltas tenga 1,8 y luego siga atrasando hasta llegar a menos de 1 milímetro alrededor de las 11.000 RPM. Eso hace este encendido. Eso es lo que es el funcionamiento que yo le agregué. Poder nosotros decidir cuándo el CDI atrasa. Para aquellos que están en la preparación sabrán que esto es fundamental, poder corregir el autoatraso en un motor. Ahora, después de explicar esto, les voy a explicar un tema ya más técnico que tiene que ver con el CDI, pero también con su funcionamiento y por qué ustedes, aquellos que decidan adquirir el CDI, se van a encontrar que tienen la posibilidad de colocarle 2 condensadores. Pero voy a hacer el dibujo y entonces ahí voy a explicar esta segunda situación que también es importante. Vamos a probar entonces el CDI. Acá ya lo tenemos colocado en este banquito de prueba y vamos a comenzar la prueba. Ese punto negro, si yo colocara un CDI original de Yamaha RX, la chispa siempre estaría situada ahí, que equivaldría a 1,8 de avance, que es lo normal de una RX. Bueno, acá podemos ver cuando movemos el potenciómetro cómo nosotros podemos atrasar o adelantar desde las vueltas donde está y cómo nosotros podemos permitir que el CDI se atrase lo normal o sin embargo llevarlo a mayor avance. Bueno, de eso se trata el CDI, de poder controlar dónde él actúa con su autoatraso. Veamos detenidamente esta secuencia de fotos. Tenemos la marca, luego el potenciómetro y las RPM. Y ahora miremos esta otra. Tenemos las mismas RPM, pero tenemos diferente el potenciómetro y tenemos mucho más avanzada la chispa, a las mismas RPM. Ahora miremos lo mismo, pero a 10.000, 10.200 RPM. Primero tenemos la chispa ya atrasada, con la posición esa del potenciómetro. Ahora variamos el potenciómetro, avanzamos la chispa y sigue estando a 10.000 RPM. Más arriba ya vimos que casi no actúa el potenciómetro. Bueno, acá tengo un dibujito que simula muy simplificadamente cómo funciona un CDI. Esta es la bobina de alimentación, la que recién les mostraba, que se encarga de, a través de un diodo, porque la bobina es de corriente alterna,
y este capacitor se debe de cargar con corriente directa. Por consiguiente, lo que hace este diodo es dejar pasar solamente los pulsos positivos, que son los que van a cargar el condensador. El capacitor o condensador se va a cargar y aquí tiene un elemento que se llama SCR, que es el que va a descargar toda la energía que hay acumulada acá en la bobina de alta y ahí se va a producir la chispa. Ahora, ¿cuándo se va a descargar? ¿Cuándo va a abrir este elemento para dejar pasar la corriente que está acá? Cuando el pulso, luego de un circuito que hay acá de disparo, le dé la información para que deje pasar esa energía a la bobina de alta. Y así funciona. Ahora, como ustedes habrán visto, yo puse acá 1 microfaradio o 1,5. De este elemento tiene que ver la potencia de la chispa. Miren, los encendidos comerciales, las motos utilitarias de paseo, generalmente traen 1 microfaradio, porque no son muy comprimidas, no son muchas las RPM, y entonces la chispa se considera que con eso ya alcanza. Es más, hay algunos CDI que traen 0.68, es decir, no llega a 1 microfaradio. Ahora, cualquier CDI que ya se precie de competición, que pueda hacer saltar la chispa en la bujía, en una cámara de combustión más comprimida, que hay más presión o que incluso tiene combustibles también que le han agregado algunos aditivos, bueno, ya sean antidetonantes o para poder generar más potencia, como ciertos alcoholes, van a necesitar una chispa más potente y de ahí que llevan 1,5 microfaradio. Ahora, ¿por qué yo puse 1 micro o 1,5 en el diagrama ese? Que aquellos que lo adquieran se van a dar cuenta que pueden hacer elección de ese condensador o capacitor. Porque dependemos de esta bobina, la bobina de alimentación. Cuando la moto viene de serie, hay un equilibrio entre lo que esto genera, ¿verdad?, y lo que consume el capacitor. Si nosotros ponemos un capacitor que necesita mayor cantidad de energía, ella no va a poder alimentarlo. Ahora, miren lo que sucede. Aquellas motos de origen japonés, estas bobinas, bueno, ya sea por el alambre, ya sea por la calidad de las chapas, que es un silicio puro, generalmente soportan un condensador de 1 microfaradio. Pero aquellas chinas o aquellas de reposición, incluso es una, no sé, acá llegaban con una marca Tech, que supuestamente eran japoneses, pero no eran igual que las originales. Entonces, ¿qué hacíamos? Algo que yo ya lo expliqué en otro encendido cuando hablé de los con autoatraso, qué había que hacer con las bobinas esas de Yamaha. Tomar 2 bobinas de alimentación, sacarles el alambre, dejar las chapas sin nada, generalmente tienen 4 chapas, y unir 2 núcleos, es decir, sumar 8 chapas. ¿Y qué hacer? Bobinar esa bobina, ahora de 8 chapas, con 110 ohmios, no más, de alambre 0,18. Entre 100 y 110 ohmios de alambre 0,18, vamos a tener una bobina que no le va a envidiar al mejor encendido de competición. Si ustedes hacen esto, no van a tener ningún problema de chispa. Porque además, miren lo que sucede. Nosotros en la anterior gráfica habíamos visto que en el caso de la RX, la chispa saltaba 1,8 milímetros antes del punto muerto superior. Ahora, ¿qué pasa cuando ese pistón sigue subiendo 1 milímetro casi más? Aumenta la compresión, aumenta más la presión. Entonces, cuando ponemos un CDI con autoatraso, ojo, aún con 1 micro, que es lo que trae de fábrica el CDI de la RX, corremos el riesgo de que tengamos fallas.
¿Por qué? Porque la chispa no logra saltar, no le da la potencia para saltar cuando el pistón está más cerca del punto muerto superior, donde hay más presión en el cilindro. Y es bastante. Imagínense en 50 milímetros, en 1 milímetro de recorrido, son casi 2 centímetros cúbicos menos que tiene la cámara de combustión, y eso entonces es una dificultad mayor. Por eso, si ustedes pueden realizar esta bobina, este bobinado, con ese CDI que yo les estoy dejando ahí, ustedes tienen un tremendo conjunto de ignición o de encendido para cualquier modelo de Yamaha que ustedes hayan preparado. Si la moto es de calle, solamente le han puesto un expansivo, seguramente no tengan problema con 1,5, pero yo les diría que lo hagan con un microfaradio, porque van a estar más cubiertos. Ahora, donde esa moto ya tenga carburador más grande, otra válvula de lengüeta, otro flapper, donde lo hayan comprimido un poco, bueno, o han aumentado un poco la cilindrada, no, van a tener que hacer esta bobina porque ni siquiera con un microfaradio les va a dar. Les va a fallar en alta y ustedes van a decir, es el CDI que no anda. No, no es el CDI. Es que es todo un conjunto. Pero bueno, de eso se trata, de aprender, y ya que metemos manos en el motor y nos animamos a agarrar una lima, bueno, animémonos también a cambiar esa bobina, que no vamos a romper nada y vamos a tener tremendas mejoras. Y ahora viene el otro circuito que también ya lo he puesto en Hotmart y que es un limitador de RPMs. Y ustedes dirán, ¿para qué sirve? Bueno, yo lo vendo y realmente la venta mayor que tengo es por un tema de darle un tinte deportivo a la moto. Es decir, tienen una tipo scooter, pollerita le decimos acá, de 70 o de 110 centímetros y les gusta andar tirando cortes. Pero también es un dispositivo que lo usan muchos comerciantes que tienen motos de reparto y entonces le colocan ese limitador para que la moto no levante muchas vueltas y de esa manera controlar la velocidad que andan sus empleados cuando andan repartiendo la mercadería. Tiene la ventaja de que no le saca fuerza a la moto. Cuando ustedes aceleran, toda la fuerza de la moto va a ir a la transmisión. Solo que va a llegar un límite, que lo pueden elegir ustedes con un potenciómetro, con el potenciómetro que lleva este limitador, a dónde quieren que corte. Y como además, luego que encuentran el lugar donde ustedes desean que corte, pueden eliminar el potenciómetro y poner una resistencia de ese valor, entonces de esa manera no lo pueden manipular quienes andan en la moto. También en lugares donde alquilan moto, es muy común que me lo compraran para instalárselo, ya que, bueno, ellos lo que hacían era poner un limitador en el acelerador, es decir, que cuando le giraran el puño no abriera el carburador en un 100%. Pero ¿qué sucede con eso? Que la moto pierde mucha fuerza, porque digamos, cuando aceleran están acelerando a un 50%. Es como si tuvieran un carburador mucho más pequeño. En cambio, con esto la moto va a acelerar con toda su fuerza, solo que va a llegar a un régimen de vuelta y ahí se va a frenar. También tengo un video que se los voy a poner ahora. Bueno, hemos realizado ya el limitador, así que hora de probarlo. Sacamos la ficha del CDI original y colocamos este adaptador que tiene los mismos cables que el CDI, tanto en una ficha como en otra. De un lado vamos a enchufar el CDI y del otro lado la ficha original que viene del motor. Luego tenemos esa otra de 3 conectores, que es donde vamos a poner los cables del limitador, que están empalmados en los mismos cables. Como ven, no se ha cortado nada. Ustedes lo pueden hacer directamente en los cables, pelando los cables y agarrando esos 3 cables de los colores originales de la moto. Bueno, vamos a proceder a prenderla y vamos a escuchar entonces el audio, qué es lo que sucede con el audio del motor.
ya aprovecho el dibujo y les muestro cómo va el limitador. El limitador tiene 3 cables. Uno es masa y estos dos va uno al pulso y otro a la alimentación. No hay que cortar nada, es solamente pelar el cable, pelar un poquito y agarrarlo en el de alimentación y en el del pulso. Que luego tiene la conexión al potenciómetro, que no es más que una resistencia variable, que cuando nosotros giramos, esto se desplaza en esta resistencia y ahí es lo que cambia el momento donde va a producir el corte de la corriente y donde va a hacer que el motor no pueda seguir elevando las RPM. Así que esto es muy sencillo, como verán, de colocarlo y es muy fácil de hacerlo, lleva muy pocos elementos. Y entonces, creo que más o menos esto ha sido todo. En el caso del limitador es muy barato y vale la pena porque es muy fácil de hacerla, lleva muy pocas cosas. En el caso del CDI con autoatraso de la Yamaha, yo les aconsejo que si pueden, que lo hagan con un impreso, ¿verdad? Porque yo dejé un video con el hecho en forma compacta, pero hay que tener mucha prolijidad porque son muchos los componentes y bueno, se puede tocar alguno y entonces ya no les va a funcionar. Pero con mucho cuidado lo hacen, despacio, sin apuro, van mirando el video y lo van haciendo. Son las formas que yo tengo de poderles brindar esto a ustedes. En el caso del CDI de Yamaha me lo han pedido muchísimo. Sé que ahí por Centroamérica creo que hay mucha competencia de esas motos y bueno, entonces acá se los estoy brindando. Ya que este, bueno, será el último video de este año, no me queda más que agradecer infinitamente. Lo empecé prácticamente haciendo como un juego, como una tarea de esparcimiento, digamos, y resulta que ahora estoy de lleno, me llevan mucho tiempo, pero bueno, como ha crecido tanto la comunidad, ya más de 8.000 suscritos al canal y con muchísimas vistas, la verdad que no tengo otra cosa que agradecerles y que bueno, que pasen muy felices fiestas y un mejor 2022, ya que no ha sido nada bueno este 2020 y este 2021 con todos estos temas de la pandemia. Bueno, esperemos que el 2022 podamos gozar de esa libertad que gozábamos antes para ir a cualquier lado y hacer, bueno, esas juntadas de motociclistas que son tan lindas. Así que un gusto y será hasta el próximo año.